Muy bien. Hola. Hacia modo celular. ¿Vos, Cris, nos escuchás? Ah, muy, muy bajito te escuchamos. Fíjate si en tu computadora o algo hay para subir el volumen. La compu la estoy apagando, paciencia. Un poquito mejor, pero sigue estando muy bajito. Ah, bien. Hola, ¿ahí me escuchan? Sí, sí, sí. Sí, se Sí, Cris. escucha. Sí, Espera Cris. que entonces cierro la compu y lo hago por el Celu. mail, por el celu, sí. No queda otra porque no me puedo comunicar acá. Bien. Cris, acá estamos. ¿Vas a pasar vos la presentación o querés que te la pasemos nosotras? Pásamela a vos porque estoy con el celu y Dale, entonces vos es cuando incómodo querés para que mí pasemos, explicarlo. cuando querés que pasemos, nos decís la próxima y nosotras Sí, vamos sí, pasando, sí, por ¿dale? supuesto. Listo, nos Por quedamos supuesto. silenciadas para que no Ay, escuchen el perdón por ambiente todo de acá esto, pero nomás. no sé por qué. Dale, Bien. perdón, pero no sé por qué la compu no puedo entrar. No me Está pueden bien. escuchar. Bueno, igual te escuchamos bien, Cris. Bueno, yo soy la doctora Silvina Otero, soy la coordinadora de la región sanitaria sexta. En el día de hoy, en el contexto de las experiencias de atención y articulación hospitalaria, vamos a presentar en nuestro capítulo de relatos de experiencia en hemoterapia, que se van a dar los próximos martes, hoy 9, 16 y 23 de septiembre, a la doctora Cristina Franz Grote. Espero haberlo dicho bien, Cris. Sí, Bien, no hay problema. difícil. Bueno, Cristina también pertenece a la zona sexta, ha sido la coordinadora de la sexta en la gestión previa.
Es la jefa de hemoterapia del Hospital Eduardo Oller de Solano, del partido de Quilmes, y del Hospital Ana Goitía, del partido de Avellaneda. Ha hecho un gran trabajo durante la pandemia, coordinando la zona sexta, fidelizando donantes voluntarios y toda una movida gigante que hicieron junto con la doctora González en el programa de donación extramuro que se llamaba Te Quiero Donando, si no me equivoco, en el que nos conocimos todos los jefes de la sexta y que hemos tenido una hermosa experiencia. En el Ya lo día de creo. hoy, sí, la verdad que sí. Y bueno, trabajamos en red y bueno, nos conocemos todos. Es una zona que tiene, para los que no saben, una alta densidad de bancos intrahospitalarios, así que el trabajo que se hizo durante la pandemia fue muy importante. En el día de hoy, en el relato de experiencia, Cris nos va a hablar sobre el manejo de la anemia crónica en pacientes embarazadas, puérperas y con patología ginecológica. Ella trabaja en los 2 hospitales materno-infantiles, así que bueno, vamos a escuchar la experiencia o lo que puso en práctica Cris. Bueno, voy a hacer una charla sobre anemia, explicando qué es una anemia o qué tipos de anemia hay, ¿no? Sino que nada, contarles lo que, con las carencias que tenemos en ciertos hospitales, yo trabajo para tratar de atender o transfundir lo menos posible y darles lugar a las pacientes con anemia una atención para que mejoren su anemia. Así que no una charla catedrática, digamos, sino más bien una charla de la experiencia de cómo nosotros trabajamos en el hospital. Claramente, Bueno, discúlpame es un relato de sí, experiencia, es tu experiencia en tu exactamente. Es hospital. un relato de experiencia para ver cómo solucionamos un problema que nos atraviesa a todos en realidad, ¿no? Bueno, Bien. básico, que es una anemia, es un síntoma que aparece con una disminución en cantidad y calidad de los glóbulos rojos en los pacientes y que esto produce una disminución de la oxigenación en los tejidos. Así a grandes rasgos, digamos, sin poner, la siguiente, sin poner los valores de todas las edades y demás, a grandes rasgos los valores normales son en los hombres 13 miligramos por decilitro de hemoglobina, en las mujeres 12 y en las embarazadas 11, como un parámetro así importante, grande, digamos, a tener en cuenta. En la región sexta y en el mundo entero, en realidad, en nuestro país, el tema de la anemia es un gran problema en salud pública, porque eso es muy frecuente, hay un porcentaje muy alto de pacientes anémicos, y porque en general se naturaliza, o sea, nosotros vemos un paciente con una hemoglobina de 11 gramos por decilitro y se dice, bueno, está bien, todavía está más o menos normal. Y la verdad que no es que está bien, porque si el valor mínimo es 12, no es 11, digamos, ¿no? La actitud que uno debería tomar en ese momento es estudiar a esa paciente, hacerle un valor de depósito de hierro, seguirla, ver qué sucede, si está disminuyendo, si aumenta, cuál es la causa por la cual tiene esa anemia de 11 y no de 12, porque al naturalizarse es como que la paciente no se atiende, no se deriva a ningún lado, nadie la atiende, ni se entera ella que está con un cuadro de anemia, y entonces cuando aparece otro cuadro que sí puede provocar anemia, ya la paciente está con una performance menor, digamos, ¿sí? Y es cuando nosotros las recibimos con unas hemoglobinas tan bajas que no nos queda otro remedio por ahí que transfundirlas. Y la idea en este trabajo es transfundir lo menos posible y, por supuesto, mejorar la anemia de las pacientes. La otra cosa que sucede es que a veces las pacientes consultan y hacen tratamientos incompletos. Se les da 1 mes, 2 meses, toma hierro, toma una cajita de hierro, toma 2 cajitas y ya está, con eso es suficiente. No se hace ninguna evaluación posterior de si hubo resultados, si mejoró, si llenó sus depósitos de hierro, qué es lo que pasó con esa paciente. Así que está muy naturalizada en el medio
y pocas veces se la trata si no son anemias más importantes. Por lo tanto, el cuadro, el síntoma anemia entra desde distintos lugares, desde clínica médica, desde hematología, desde obstetricia, ginecología, gastroenterología, o sea, cualquiera en su consultorio, muchas especialidades en su consultorio que ven pacientes, pueden ver pacientes con inicios de anemia que tienen que darles importancia y tienen que tratar de atenderlos. Y no esperar que tengan una anemia más marcada y en ese momento derivarlas al hematólogo, ¿sí? La realidad en los dos hospitales donde yo trabajo es que en uno de ellos ni siquiera hay clínica médica con internación, digamos. Y en el otro sí hay clínica médica, pero no hay en ninguno de los dos hematología. También, digamos, pensemos que no todos los pacientes con anemia deben ser derivados a hematología. Por ahí, corrigiendo la causa es suficiente. Pero bueno, hay como una costumbre, digamos, de que paciente que se ve con anemia, por lo menos en los hospitales donde yo trabajo, paciente que se ve con una anemia en la guardia se deriva a hematología. También hay una gran dificultad entre nuestros colegas, por lo menos en los hospitales donde yo trabajo, de entender la diferencia que hay entre un especialista en hemoterapia y un especialista en hematología. Como que no está muy clara la diferencia entre ambas especialidades y qué atiende cada uno. Yo hace un tiempo tenía una médica que me preguntó, bueno, pero al final, ¿qué atendés vos y qué atiende el hematólogo? Como que no tienen demasiada idea que hay diferencias, digamos, entre esto. Pero bueno, estando en el hospital y viendo muchas pacientes que llegan con unas anemias y que nosotros debemos transfundir, y pensando en el nuevo paradigma del patient blood management, o sea, el manejo de la sangre del paciente, lo que pensé es cómo podemos nosotros cubrir ese espacio vacío de la atención de las anemias, empezar a trabajar con eso y tratar de evitar las futuras transfusiones de la paciente. Entonces yo lo que hice fue abrir un consultorio de atención de pacientes con anemia ferropénica. O sea, empezar aquellos que no médicos. Yo me encontré con muchas dificultades con esto, porque no me derivan las pacientes con anemia ferropénica, me derivan las pacientes con anemia. Y entonces yo termino haciendo todo un trabajo de diagnóstico y de derivación hacia otras especialidades, tratando de hacer un diagnóstico de la anemia y viendo que a veces no tiene nada que ver con lo que nosotros podemos hacer. A veces sí, le damos hierro, pero a veces no. Si mandan a un paciente con una anemia por una insuficiencia renal, y yo mucho no puedo hacer con eso. Pero de todas maneras, bueno, sabiendo que la realidad es esa, yo lo que hago en el consultorio es ver a las pacientes, hacerles una buena anamnesis para tratar de orientarme qué anemia o qué origen puede tener esa anemia, y le pido una serie de estudios básicos para trabajar con los resultados de esos estudios y la anamnesis que le hice para decidir qué vamos a hacer con esa paciente. Entonces, en esos estudios básicos, la primera cosa que les pido, obviamente, es un hemograma. En ese hemograma, yo que puedo ver si realmente es una paciente con una anemia microcítica, hipocrómica, típica de la ferropenia. Bueno, ver qué características tiene, si es una anemia pura, o si además hay una leucopenia y una plaquetopenia, qué tipos o cómo están conformados los glóbulos rojos. O sea, tratar de orientarme en qué tipo de hemograma puede ser. El segundo estudio que les pido a todos los pacientes es la determinación de ferritina, transferrina y saturación de transferrina. Con esto yo puedo, bueno, certificar que es una anemia ferropénica,
puedo tener algún que otro dato si la transferrina es baja. Si la transferrina es baja, puedo pensar en un paciente con una hipoproteinemia, entonces empezar a pensar qué patologías pueden traer esto, y entonces, bueno, ya tengo la certeza de que no es solamente un problema hematológico, sino que puede ser un paciente con un problema renal, o con un problema de malnutrición, o con un cáncer, un problema oncológico. O sea, con, digamos, la evaluación de todas estas cosas que pido, y además la anamnesis del paciente, orientarme de qué hay que investigar, qué cosas más hay que investigar, y qué diagnóstico podemos buscar. Otro de los estudios que pido es la PCR. Todos sabemos que la inflamación crónica lleva a una disminución de la absorción del hierro por alteraciones de la epsidina, y entonces, bueno, es una forma muy general, digamos, de tratar de sacar del medio a cualquier enfermedad inflamatoria que pueda estar provocando esta anemia. La otra cosa que pido es un perfil de tiroideo, o sea, ver que las pacientes no tengan un hipotiroidismo, que es otra de las causas de anemia que a veces no se estudian, porque por ahí, qué sé yo, nadie pregunta si hay antecedentes, o por ahí pasa, no tiene en cuenta en el momento la posibilidad de un hipotiroidismo. El otro estudio que pido es descartar una enfermedad celíaca. O sea, me ha pasado en algunos casos de pacientes jóvenes que vienen con una anemia y que no se sabe por qué, y tienen valores altos de anticuerpos antigliadina, antiendomicio y antitransglutaminasa. Y bueno, entonces, por más que yo le haga un tratamiento con hierro oral o con dieta rica en hierro, no le voy a mejorar absolutamente nada si esa paciente no comienza con una dieta para celíaco. O sea, va a ser totalmente inútil que yo le inicie un tratamiento con hierro oral. La otra cosa que solicito es sangre oculta en materia fecal. O sea, nosotros tenemos una población que está acostumbrada a automedicarse con antiinflamatorios ante cualquier situación dolorosa o inflamatoria, o resfríos o lo que sea. Lo primero que hace es tomar medicación y sin control. Y todos sabemos que estos antiinflamatorios con el tiempo pueden provocar alguna lesión hemorrágica, que no sea importante, pero que sí la podamos poner de manifiesto en el estudio de sangre oculta. Que eso también hace que, por más que yo le haga un tratamiento con hierro, la paciente no va a mejorar si sigue teniendo pérdida. Entonces el tratamiento sería otro. Y por último, lo que les solicito a todas es la eritrosedimentación. Todos sabemos que el eritro es sumamente inespecífico, pero bueno, yo puedo tener una idea juntando el eritro con el resto de los estudios, ver si el paciente tiene un resfrío solamente, una infección solamente, o si puede tener un cáncer, o si puede tener algo más importante, una enfermedad autoinmune, qué sé yo, algo que provoque una anemia. Es un parámetro que nos ayuda a pensar cómo dirigir, digamos, el estudio del paciente. Teniendo en cuenta todas estas cosas, yo más o menos me organizo en qué tipos de pacientes me derivan. Obviamente, todos aquellos pacientes que yo creo que tienen alguna patología hematológica, oncohematológica, no sé, alteraciones de la médula ósea, pacientes que me mandan con trastornos de coagulación que no tienen nada que ver con lo que yo puedo trabajar en hemoterapia. Bueno, todos esos pacientes yo inmediatamente con una historia clínica los derivo al hematólogo. En Avellaneda no hay problema porque yo tengo 2 hospitales donde hay hematología y puedo derivarlo fácilmente. En Quilmes es bastante más problemático porque había una hematóloga en el Hospital Iriarte que en este momento no está trabajando, así que es bastante complicado ver dónde los vamos a derivar. Pero bueno, apelo a hospitales de otro distrito, o qué sé yo, veo si el Hospital del Cruce puede hacer algo, o sea, busco algún lugar donde yo pueda derivarlas, pero los derivo en todos los casos.
No me hago cargo de ningún paciente que tenga patología hematológica, porque yo no soy hematóloga, soy solamente especialista en hemoterapia y no corresponde que lo haga. Digamos que hago este trabajo con las anemias porque es una zona oscura, un agujero negro que nadie trata, digamos. En segundo lugar, pongo a las pacientes embarazadas, son 2 hospitales materno-infantiles, aquellas pacientes embarazadas con síndrome anémico, pero con las cuales yo tengo tiempo suficiente para trabajar sin darles desde inicio hierro endovenoso. Por supuesto, depende del grado de hemorragia, del grado de anemia que ellas tengan. Creo que es la anterior, la filmina anterior. Una más. Antes. ¿Más? ¿Otra antes? Creo que son 2 o 3 antes. Ahí. No. Bueno, no importa. Ya vamos a llegar a esas. Dejarla en la que dice 1, pacientes con síndrome anémico no relacionado. El segundo grupo es el grupo de pacientes embarazadas con síndrome anémico y con tiempo suficiente para realizar un tratamiento digamos, vía oral o dieta o con lo que sea. El tercer grupo que yo, digamos, separo son las pacientes embarazadas con síndromes anémicos, pero que tienen la fecha de parto inmediata o tienen una cesárea inmediata, en las que yo no tengo ningún tiempo para hacer tratamiento digamos, por vía oral y tengo que apelar sí o sí al tratamiento con hierro endovenoso para tratar de evitar las transfusiones. Después pongo el grupo de las pacientes puérperas con síndrome anémico para ver cómo vamos a trabajar con ellas cuando se vayan de alta. Y por último queda el gran grupo de pacientes que sí recibimos en ambos hospitales, que son pacientes ginecológicas con hipermenorrea o con metrorragia, que son también pacientes que hay que estar mucho sobre ellas para tratar de evitar llegar a las transfusiones. Y a veces hasta es imposible evitarlas. Bueno, hablando de las pacientes con síndrome anémico no relacionado y con patologías pediátricas, o sea que son más para una derivación a otro especialista. Como les decía, bueno, todo lo que tenga relación con hematología, obviamente los derivo a hematología. En esos estudios que yo les solicité, voy a poder ver si hay alguna paciente con alguna enfermedad celíaca, con enfermedades hemorrágicas gastrointestinales o sospecha de patologías oncológicas gastrointestinales. Obviamente primero las derivo no solo a gastroenterología, sino también a las celíacas a nutrición, como para que empiecen un tratamiento. Y no es que les digo, bueno, vayan, hagan las derivaciones y listo, sino que trato de citarlas 1 mes o 2 meses después como para hacerles un seguimiento y ver si realmente hicieron algo o tuvieron algún problema para hacerse ver en los tratamientos, porque lo que sucede muchas veces, como es difícil conseguir un gastroenterólogo, por ejemplo, las pacientes se dejan estar y no hacen el tratamiento. Y bueno, y si no las vuelvo a ver, yo sé que 6 meses después están de vuelta en el consultorio o en la guardia con un síndrome anémico más pronunciado. Entonces, como una forma, digamos, de incentivarlas o ayudarlas, si no encontraron derivaciones, hablar con el servicio de derivaciones, a ver de red, a ver si conseguimos nosotros un lugar o hablar con servicio social. O sea, trato de alguna forma de que la paciente no quede en el aire con una derivación y sin seguimiento, digamos. Ay, esperen un segundo que se me va a quedar sin batería el celular. No. ¿Le pones una cinta que sostenga el coso? No, una cinta con el... Bueno, sigo. No, ponele así nada más, porque es un iPhone. Bueno,
Entonces, cuando me ha pasado muchas veces de pacientes que por ahí haciéndole interrogatorio, uno sospecha, o sea, tienen patología de dolores musculares, que vienen hace tiempo con dolores musculares y que con esas enfermedades que son por etapas y que hacen sospechar que por ahí puede ser una enfermedad autoinmune o una artritis o sea, patologías de otro tipo, inflamatorias crónicas. Bueno, obviamente a esas pacientes trato de derivarlas o a reumatología o a clínica médica, que le hagan un seguimiento de otro tipo, porque seguramente si yo le doy un tratamiento solamente con hierro no van a funcionar tampoco. Las pacientes ginecológicas, las pacientes con metorragias, trato de hacer un seguimiento conjunto con ginecología. Además de yo encargarme de tratar de empezar un tratamiento con hierro y ver si son, bueno, después vamos a hablar de los tratamientos, cómo lo hacemos. Obviamente me acerco al ginecólogo que la atiende como para ver de qué manera podemos solucionar sus pérdidas y ver si hay alguna idea de que esas pacientes van a entrar a quirófano, van a ir a quirófano, ya comenzar un trabajo intenso sabiendo las fechas de quirófano para que lleguen a la cirugía con una hemoglobina lo mejor posible, digamos, lo que más podamos, y tratar entonces de evitarle la transfusión postoperatoria. No siempre se puede, no siempre se puede lograr, pero hemos disminuido bastante la cantidad de transfusiones que tenemos en las. Es importante que en estas derivaciones, si nosotros queremos tener una respuesta de profesional que la recibe, que la historia, que les expliquemos los síntomas, que les expliquemos hace cuánto la paciente viene con este problema, que tratemos de explicarle lo que nosotros pensamos y por qué la derivamos, porque la verdad es que muchas veces recibir derivaciones donde la paciente, está el nombre de la paciente, interconsulta con hematología y hematocrito 20%. No es una derivación eso, o sea, implica que yo tengo que empezar a hacer todo el trabajo que tendría que haber hecho el profesional que la atendió en primera instancia, digamos. Empezar a hacer la historia clínica, empezar a ver qué puede ser, pedirle todos los análisis. Se supone que una derivación a un especialista uno lo hace por lo menos con algunos datos básicos, pensando por qué lo derivo a ese especialista. O sea, si no, recibir una paciente así es como volver a empezar todo de nuevo. Así que tengan en cuenta cada vez que deriven a alguna paciente, especialmente con anemia, que pueden tener tantas causas, de por lo menos hacer una orientación diagnóstica para que, especialmente para que el paciente no pierda tiempo, ¿no? En todo eso. Bueno, en las pacientes embarazadas con síndrome anémico, es la filminas anterior a esa que está puesta. En las que tenemos un tiempo suficiente para tratarlas, lo primero que yo les pido a estas pacientes obviamente es una determinación de ferritina, ¿sí? Además del hemograma, para saber exactamente qué grado de anemia tienen y cuánto, bueno, qué tipo de anemia ferropénica tienen. Y ver si solamente con un tratamiento oral yo puedo ayudarle. El tratamiento oral, bueno, lo vamos a ver después, implica una dieta rica en hierro e implica hierro por vía oral. Yo he recibido algunas pacientes en el segundo o tercer trimestre de embarazo con anemias que no las tenían al principio del embarazo, pero que si uno habla con ellas,
cuentan que tuvieron un cuadro de hiperemesis o un cuadro de vómitos en el primer trimestre. Bueno, sería importante que los obstetras tengan este dato como importante y en cada paciente que tenga hiperemesis o que tenga dificultades en la alimentación en el primer trimestre, aunque no hayan tenido valores de hemoglobina bajas en el primer estudio, las estudian en ese momento o por lo menos les insistan en una ingesta, en una toma de hierro luego de estos cuadros de vómitos y de hiperemesis, porque es bastante frecuente que después de ese episodio las pacientes vengan la semana 28, 30, con una anemia no tan importante, pero una anemia al fin, que sabemos que si no la tratamos durante la lactancia, en el parto y demás, esa anemia se va a profundizar. Así que bueno, tengamos eso presente. En estas pacientes con antecedentes de alguna patología, nosotros le hacemos controles mensuales de determinación de hemoglobina, especialmente como para poder ir sosteniéndoles los valores y que no bajen. Muchas veces logramos con este tratamiento mantener los niveles y que no bajen y no logramos que aumenten. Si son muy bajos los niveles, bueno, pensamos obviamente en el tratamiento con hierro endovenoso, ¿sí? Para suplementar el tratamiento por vía oral. En aquellas pacientes embarazadas que ya no tienen demasiado tiempo para el parto, la cesárea, porque lo tienen pronto y no hicieron ninguna consulta previa, bueno, obviamente lo primero es saber por qué la anemia, o sea, buscar la causa de anemia y empezar en todos los casos con hierro oral y con dieta, pero también evaluar si le vamos a dar o no le vamos a dar hierro endovenoso. Tengamos en cuenta que las pacientes que estén en el primer trimestre de embarazo no se les puede dar hierro endovenoso. El hierro endovenoso no está estudiado en el primer trimestre de embarazo. Es el momento de mayor organogénesis de los bebés, o sea, es el tiempo de la organogénesis de los bebés, y no se ha visto, no se sabe si el suplemento de hierro endovenoso puede interferir en este desarrollo. Entonces, no está aprobado, no hay estudios hechos y por lo tanto no es seguro, no tenemos seguridad y yo en el primer trimestre nunca doy hierro endovenoso. Es lo que por lo menos los libros dicen. En estas pacientes lo que hacemos, bueno, si ya están cerca del parto de la cesárea, les damos hierro, le hacemos un programa de hierro que ahora en un ratito vamos a ver. Todas las pacientes estén atendidas antes o no estén atendidas antes, las puérperas, cuando se están por ir a la casa, nosotros le hacemos un control antes de irse con perfil férrico y hemograma. Y en las que tienen el perfil férrico muy bajo y hemoglobinas bajas, le hacemos hierro endovenoso antes de que se vayan de alta. Y a los 15 días las citamos al consultorio de hemoterapia para hacerle un control. Yo tengo el HemoQ y les hago el control con el HemoQ así rápido. Y ahí ajustamos el tratamiento a ver si es necesario seguir con hierro endovenoso o si solamente con un seguimiento con hierro oral y dieta va a ser suficiente. Pero siempre las controlo a los 15 días de haber sido de alta. Toda paciente puérpera que se va con una anemia, aunque sea una anemia leve, yo a los 15 días la vuelvo a citar para controlarla en el laboratorio, en el consultorio. Y las pacientes con hipermenorrea y metrorragia, como dije antes, esto es todo un desafío, digamos. Para nosotros es un desafío importante, porque son pacientes que pierden sangre permanentemente, es como que tienen una canilla abierta y no hay cantidad de hierro suficiente como para mejorarlas. Así que estas pacientes las tratamos, digamos, yo las empiezo a tratar con hierro oral y o sea, con dieta y con hierro vía oral, pero las voy controlando mensualmente, especialmente si están con pérdidas,
y cada tanto les doy, y que cuando veo que es necesario, digamos, les doy un plan de hierro endovenoso como para subir los valores y después seguir sosteniéndolos con el hierro oral el tiempo que podamos, digamos. Como les decía antes, siempre trato de conectarme con la persona que la esté atendiendo para tratar de buscar alguna forma de que esa paciente deje de sangrar. Bueno, el concepto más importante, como les decía al principio del tratamiento de las anemias, es que la anemia es siempre un síntoma, nunca es una entidad patológica. Por lo tanto, si nosotros solamente las vamos a tratar como quisieran cuando nos derivan, bueno, las mando a hematología para que les traten la anemia, si solamente vamos a tratar la anemia como nosotros podemos con hierro y demás, nunca se van a curar. Así que siempre tengan en cuenta que es un síntoma. Y si el síntoma nosotros lo podemos tratar, pero tenemos que evaluar qué otra cosa podemos hacer para evitar que la paciente siga generando ese estado de anemia, ¿sí? Es muy habitual que nosotros, como les decía al principio, tengamos pacientes que dicen, sí, yo me traté de la anemia, pero los tratamientos, cuando yo les pregunto, ¿y cuánto tiempo te trataste? 1 mes, 2 meses, 3 meses, a veces más. Y eso no es un tratamiento de anemia completo. Así que yo lo que empiezo a hacer con cada paciente anémica es primero y principal que la paciente entienda de qué es una anemia, que la paciente entienda qué papel tiene el hierro en la formación de los glóbulos rojos, porque de que ella entienda esto, va a poder entender que el tratamiento es prolongado y que lo más difícil del tratamiento es sostenerlo en el tiempo. El fracaso de los tratamientos de las anemias ferropénicas se da porque en general las pacientes dejan de tener síntomas y al dejar de tener síntomas no vuelven a la consulta y empiezan de a poquito a dejar de tomar el hierro. Bueno, ¿para qué lo voy a tomar si ya me siento bien? Dejan la dieta, ¿para qué la voy a seguir si ya me siento bien? Y vuelven 6, 8, 10 meses después con una anemia profundizada otra vez. Entonces, una de las cosas en las que yo pongo más énfasis y me tomo más tiempo es en tratar de que la paciente entienda cómo se genera la anemia, por qué la falta de hierro produce anemia y por qué es necesario sostener el tratamiento en el tiempo para que no vuelvan, para que no hagan lo que otros le dicen, no, tenés una anemia crónica. Sí, es una anemia crónica porque no está tratada, no porque sea una anemia crónica, ¿sí? Entonces, eso trato de que lo entiendan bien. ¿Por qué? Porque con eso yo lo que intento es que la paciente se adhiera al tratamiento. Entonces, además de explicarle muy bien esto, yo la cito al principio 1 vez por mes. Es una forma de que ellas tengan como un compromiso de hacer el tratamiento y además, fundamentalmente, no retarlas si no hicieron el tratamiento, darles como siempre una segunda oportunidad de forma generosa, digamos, como para que la paciente siga viniendo. Sino en general, así y todo, la curación de las pacientes que yo les doy el alta es bastante baja el porcentaje, ¿no? No todas terminan los tratamientos. Pero bueno, desde mi lugar, yo trato de hacer todo lo posible como para que la paciente venga, se trate, vuelva a tener una segunda oportunidad de tratamiento y ya con el tiempo después ellas mismas saben si dejaron el tratamiento y vienen y me dicen, no hice y creo que estoy mal. O sea, ya como que se amigan con su patología y empiezan a trabajarla de otra manera. Y la otra cosa importante que también tienen que saber es que no solamente tenemos que mejorarle la hemoglobina, o sea, el pinchacito que yo le hago en el consultorio, si me da bien, no es que ya ahí se terminó el problema. Nosotros tenemos que asegurarnos que los depósitos de hierro también estén en valores normales. Entonces, bueno, esto también yo les hago mucho hincapié a las pacientes para que sepan que una vez que llegaron al 12 o al 12 con algo de hemoglobina, tienen que seguir un tiempo más con el tratamiento como para llenar los depósitos. Ahí se adhieren mejor porque como ya se ponen contentas de que están casi curadas, suelen hacer el tratamiento más completo. El segundo paso del tratamiento es el hierro por vía oral.
Hierro por vía oral implica dos cosas: una dieta rica en hierro y un hierro en comprimidos por vía oral. Yo armé, digamos, una dieta rica en hierro escrita, donde básica, digamos, como para buscarle alternativas a las personas que no tienen, que no tienen, o qué sé yo, familias que son 6 chicos y que ella está acostumbrada a tomar mate porque es lo que puede, porque la comida se la da a los chicos. eh, o en gente que nosotros atendemos, Solanos, una zona de baja, o sea, de población de social baja, y por ahí no tienen la posibilidad, son gente que trabaja del cartoneo, qué sé yo, y no tienen posibilidad de comprar muchas comidas. Entonces, la primera cosa que dicen cuando yo hablo de una dieta es, pero yo no la puedo comprar. Entonces yo lo que trato es de explicarles que hay alternativas que con poco dinero se pueden incorporar hierro igual. O hay personas que me dicen, bueno, yo al mediodía trabajo, entonces no me puedo hacer la comida. Entonces yo trato de explicarles que no es necesario que coman carne de vaca todos los días, ni que coman comidas caras, que se pueden hacer con cosas básicas, igualmente incorporar hierro. Por ejemplo, el hígado. En las personas que durante el mediodía trabajan y no se pueden cocinar, lo que yo les explico es que compren hígado, que lo hiervan, que lo rayen, que hagan porciones de 2 cucharadas soperas de hígado rallado, que lo pongan en un frasquito y que eso se lo lleven al trabajo. Si se comen un sándwich, o lo que coman en el trabajo, que incorporen esas 2 cucharadas de hierro. Ya es una cantidad de hierro en la dieta que le estamos incorporando. Lo mismo con el tema de las verduras verdes. Hay hojas qué sé yo, de remolachas, de las remolachas que se tiran, hojas de rabanitos que se tiran, hojas de coliflor que se tiran. Bueno, que vayan a las verdulerías cercanas y les pidan que eso que están tirando, o busquen eso que están tirando, que ellos lo pueden llevar y lo pueden cocinar, lo pueden hervir, y después con eso pueden hacer croquetas, pueden hacer panqueques, pueden hacer un montón de otras comidas rellenos de empanadas, o hacer ñoquis. Si hacen en su casa ñoquis, en vez de ponerle papa, ponerle esa verdura. Y no es necesario, digamos, gastar tanto dinero o hacer una cosa extra, es cambiar la forma de comer. Incluso nosotros tenemos en la zona unas plantitas que se llaman diente de león, que crecen, son yuyos, y el diente de león se puede comer, es comestible y además tiene muchísimo hierro, y es un poco amargo, pero si nosotros lo cocinamos y lo mezclamos con otras hojas se pueden comer. O sea, yo trato de darles alternativas que no son costosas, que tienen a la mano las personas que no pueden comprar carne roja y comer todos los días. La otra cosa que les explico es que hay situaciones en las que el hierro tiene estímulo para absorberse y otras que no. Entonces, que no mezclen, digamos, en el almuerzo el calcio, o sea, leche, queso, porque el calcio inhibe la absorción de hierro. Que no tomen mate, té o café cerca de las comidas, que traten de tener 2 horas separadas, porque también estas infusiones inhiben la absorción de hierro. Les explico que la vitamina C estimula la absorción de hierro, entonces les trato de explicarles que por lo menos media hora antes de almorzar o de cenar se coman una naranja o se coman media mandarina, o qué sé yo, se hagan un juguito con un limón o lo que puedan comer, un pomelo, qué sé yo, lo que puedan comer con vitamina C. O sea, Perdóname, Cris, te obviamente interrumpo un segundito. Hay una pregunta en el sí, chat de algo que acabas de decir. Dice, no llegué a escuchar lo de sí, las 2 cucharadas, ¿a qué se refería? al hígado rallado. Hígado rallado. En las personas que se van a trabajar y no pueden comer, no pueden llevar comidas, con que lleven un frasquito con 2 cucharadas soperas de hígado rallado y lo mezclen con el sándwich que se comen al mediodía, ya es suficiente como para incorporar hierro en esa alimentación. La idea es que la gente se acostumbre
a comer cosas que contengan hierro y que no solamente coman guiso sin carne, papas, papas fritas y hamburguesa, porque son cosas que por ahí no le van a aportar hierro. Cambiar un poquito la forma de comer. Nosotros hace unos años en el hospital, un fin de año, hicimos como una charla al público sobre anemia y sobre las formas de comer cosas con hierro. Y lo que hicimos fue preparar tartas, tortillas, empanadas, croquetas y todo este tipo de cosas con con dientes de león, con acelga, con espinaca, con hojas de remolacha. Y en la charla, en el diálogo que tuvimos con la gente, les damos para comer eso. Y la verdad que comieron todo. Hasta los chicos se comían todos los bocaditos de eso. O sea, es cuestión de aprender, digamos, a incorporar algunas comidas que por ahí uno ni se le ocurre, ni lo piensa, ni nada. Por supuesto que solo con esto no vamos a mejorar la anemia, pero digamos, es una forma de empezar, porque siempre pensemos que si un adulto está anémico por causa de alimentación o de mala alimentación, también los nenes van a estar anémicos. Entonces, bueno, es una forma de incorporar en la comida de la casa la posibilidad de comer cosas con hierro y mejorar un poco el estado general de todos. Entonces, el tratamiento con hierro por vía oral, yo empiezo con el tema de la dieta y a todos les doy esta dieta escrita y les explico como para que empiecen a cambiar un poquito su forma de comer. Y la segunda cosa que hago es darles hierro por vía oral. En comprimidos. Los comprimidos, en general, más de uno, no, en 24 horas, no hay que dar, porque al tomar el comprimido de hierro y haber comido hierro en la comida, se produce una disminución de la cantidad de epsidina que hay en el intestino. Entonces, cuando nosotros le damos otro comprimido de hierro, no se va a absorber y no va a tener ningún efecto. Así que más de un comprimido por día no hay que dar. Incluso hay artículos últimamente que han salido que hasta sugieren por ahí empezar a darles día por medio, que eso mejoraría bastante la absorción del hierro, pero eso depende también del tipo de hierro que le demos. El hierro a veces produce sensaciones nauseosas o mucha acidez en el estómago, sensación de acidez en el estómago. Entonces, cuando eso sucede, yo lo primero que hago es pedirles que tomen el hierro con agua, no con jugo de naranja como habitualmente se le da. Porque ya el jugo de naranja es ácido y encima la acidez de la pastilla es como mucho. Entonces, primero les digo que prueben con agua, tomarlo solamente con agua. Y después, bueno, cualquier cosa se cambia el hierro como vamos a ver ahora. Dentro de los hierros, el que más comúnmente se da es el sulfato ferroso, que es uno de los que tiene efectos gastrointestinales o esa sensación de acidez. Tiene una cantidad de hierro mediana, o sea, 65 miligramos más o menos, un poco menos que el fumarato ferroso y un poco más que el gluconato ferroso y el hierro polimaltosado. Pero es el que más se usa. Yo en general no doy ninguno en especial, sino que lo que pongo es lo genérico, hierro más ácido fólico, y les digo a los pacientes que compren el que es más barato. Todos tienen hierro, algo se va a absorber del hierro que tengan. No les impongo ningún hierro en especial, sino que, bueno, que compren el que puedan comprar, que todos les va a venir bien. La única diferencia que hago es cuando cualquiera de los hierros que toman le producen efectos gastrointestinales molestos, les paso a hierro polimaltosado, que ese sí es más caro y lo tienen que comprar porque en ningún lugar se consigue, pero ese es un hierro que se absorbe más lentamente, por eso también se absorbe un poco menos y tiene menos cantidad,
pero se tolera muchísimo mejor que los otros. Así que en los casos de pacientes que tengan dificultades con cualquier hierro que les damos, les paso a hierro polimaltosado, que en general lo absorben bien. La otra cosa que hago es no darles el hierro por la mañana, porque también están toda la noche sin haber comido, con bastante acidez en el estómago, y le vamos a dar un comprimido que además tiene que estar separado 2 horas del desayuno. Entonces, si una paciente desayuna a las 7 de la mañana, tiene que levantarse a las 5 para tomar el comprimido. Entonces, lo que yo hago es darles el comprimido 2 horas después de almorzar. O sea, yo espero que el estómago, digamos, se vacíe un poco, les doy ahí el hierro y después de tomar el comprimido de hierro, esperar 1 hora para empezar a comer otras cosas. En general, de esa manera lo toleran muchísimo mejor que tomándolo a la mañana temprano. La otra línea de tratamiento es el hierro endovenoso. Como yo les decía antes, yo el hierro endovenoso los doy cuando no queda otro remedio, porque las pacientes tienen una hemoglobina muy baja y yo necesito de alguna manera. Hola, Mariel. Hola, Cristina, lo que pasa que me llamaron por teléfono Ariel Trojaola, que estaba en una colecta en Pinto, y me dijo, quería avisarme de algo, entonces tuve que atenderlo por teléfono y no pude seguir. No sé si ya terminaste. No, todavía no, ya está Ah, terminando. No hay problema, no te había visto antes. Bueno, el hierro endovenoso, yo los hierros endovenosos con los que tengo experiencias con el hierro sacarato y con el hierro carboximaltosa. El hierro sacarato tiene como contraindicación o como dificultad, no contraindicación, es que tarda mucho más tiempo en llegar a los valores de hemoglobina cuando nosotros damos una dosis alta. Se puede dar hasta 600 miligramos por semana, dividido en 3 tomas. Yo en general les doy lunes, jueves y el otro lunes 200 miligramos por vez, y suelen elevar bastante la hemoglobina, especialmente en aquellas pacientes que ya tienen fecha de parto próxima o que tienen fecha de cesárea próxima. Pero bueno, tengo que tener en cuenta que por lo menos 15 días o 20 tengo que tener de tiempo para llegar a tener una respuesta. El hierro carboximaltosa se puede dar en una sola dosis, entre 750 o 1000 miligramos, y entonces el efecto es mucho más rápido, pero también es mucho más caro. De 800.000 pesos, de 80.000 pesos a 400.000 pesos es la diferencia entre uno y otro. Y yo prefiero tener más hierro sacarato para poder atender más pacientes, que tener carboximaltosa para una cosa más rápida. Así que, bueno, yo uso fundamentalmente hierro sacarato de 100 miligramos cada ampolla en dosis de 200 miligramos 3 veces seguidas. O en algunos casos donde yo estoy haciendo tratamiento con hierro oral, pero veo que no voy a llegar a valores más o menos lógicos para una cirugía o un parto, suelo hacerle entre medio hierro endovenoso, pero por ahí no le hago los 600 miligramos, les doy 2 o 4 ampollas, los voy manejando según los valores que voy obteniendo en el momento de controles, digamos. También usamos hierro endovenoso en las pacientes puérperas que se están por ir a la casa y que tienen valores bajos. Ahí yo en realidad evalúo a las pacientes de acuerdo al estado de cada una. O sea, no en todas las pacientes doy hierro y no en todas las pacientes transfundo. Pero por ahí hay pacientes que están en la misma situación, en una hago una cosa y en otra cosa. Por ejemplo, si yo tengo una paciente que tiene una hemoglobina de 7 y se va a ir a la casa y esa paciente tiene un bebé recién nacido y tiene un chiquito de 2 años y tiene otro chiquito de 5 y no tiene a nadie que le va a ayudar en la casa y va a ser ella la que va a tener que atender a esos chicos, y por ahí la transfundo como para una unidad, como para que la paciente se pueda manejar sin tener síntomas. Por ahí en otra paciente que tiene gente que le ayuda, no la transfundo, le doy hierro endovenoso, la mando a la casa y la controlo a los 15 días. O sea, lo que quiero decir es que
no tenemos parámetros fijos para decidir transfundir, no transfundir, hierro, no hierro, demás. Cada paciente es una evaluación única. A cada paciente le evaluamos según la capacidad que tenga de sostener o de no tener, de tener o no tener síntomas en determinados valores. Yo he mandado pacientes a casa con valores de hemoglobina de 5,8. Son pacientes crónicas que ya tienen una capacidad de manejarse con esas anemias sin tener sintomatología. Obviamente en ningún caso se van sin nada, o sea, se van con tratamiento, se van con la indicación de que ante cualquier cosita vuelvan al hospital inmediatamente. Ya las tenemos estudiadas por si hay que transfundirlas de urgencia, o sea, tenemos todo preparado. Una digamos, pregunta. Sí. Perdóname, Cristina. Analia Poltroni soy. Sí, ¿cómo te va? Bien. No, yo me cuestionaba un poquito lo del carboximaltosa y el sacarato. Sí. Vos para obtener el resultado de una ampolla de carboximaltosa necesitas entre 6 y 10 ampollas de sacarato. No siempre. Lo que pasa es que con el sacarato necesitas 2 a 3 semanas y con la carboximaltosa por ahí en 10 días los tenés, o en menos por ahí los tenés con un valor de hemoglobina aceptable para una cirugía. Claro, yo lo que me suena raro es el tema de los costos. El Sí. carboximaltosa por ahí con una sola dosis obtenés el resultado, gastás 400.000 pesos y tenés menos efectos adversos. En cambio el sacarato necesitas más tiempo, 6 ampollas y 6 por 8 son 480.000 Claro, pesos. pero yo cuando pido y ven que una ampolla, por más que yo les explique que una ampolla sale 400.000, no me la compran. Entonces, sin hacer la cuenta que de la otra tenés que comprar 6 mínimo. Sí. Claro. Sí. Lo que pasa es que no a todas les doy 6 ampollas. O sea, lo voy manejando de acuerdo a cómo yo puedo hacerles el aporte y el sostén con hierro oral y con dieta y con el tiempo que tengo. Entonces yo no a todas les doy. ¿Haces las 3 cosas al mismo tiempo? Sí, a veces sí. ¿Y a qué tiempo posterior a terminar con el sacarato le haces el control de hematocrito, de hemoglobina por lo menos? A los 20 días. Claro. A los 20 días. Está bien. Siempre, tanto con el carboximaltosa como con el sacarato, a los 20 días. Si les doy carboximaltosa, por ahí a los 15, sí, a los 15 días ya les hago el control. Depende del tiempo que tengo para la cirugía. Claro, está bien. No, esa era mi duda. En realidad no es un tema de costos, sale más caro el sacarato. No siempre, porque como yo no le doy a todas 600 miligramos, está bien. yo no gasto más en sacarato. Está. Era un poco porque es un tema, el tema de los costos hoy. Es un tema, claro, pero como yo si tengo el hierro carboximaltosa le voy a dar toda la ampolla, pero si yo tengo el sacarato, yo puedo a una paciente darle 3 y a otra paciente darle 3. Está bien. Y aún así sostenerles el hematocrito o la hemoglobina en un valor que a mí me permite que vaya a quirófano sin necesidad de transfundirla después. Bárbaro, gracias, Cris. Era la duda. Bueno, esa es la forma en que yo me manejo, como para tratar de tener la mayor cantidad posible de pacientes cubiertas, gastar lo menos posible y llevarlas a una cirugía o a un parto con un valor de hematocrito que obviamente no va a ser de 12, pero por lo menos que sea un valor un poquito más... No transfundible. Más cómodo para no transfundir. Exacto. Perfecto, gracias. Cris, aprovecho el aporte de Analía. Hay varias preguntas en el chat. ¿Vos preferís terminar de hablar y que después te preguntemos todas juntas o te las vamos leyendo? Porque ya termino y entonces que pregunten todas. Dale. Los que quieran vayan poniendo sus preguntas y después las leemos todas juntas. Dale, ¿por qué yo hago todo este trabajo? Porque en realidad no sé si es un trabajo para hemoterapia, pero bueno, les vuelvo a repetir, es un lugar que yo ocupé en los hospitales donde estoy para tratar de ayudar a disminuir la cantidad de transfusiones que hacemos
y que era un lugar que no estaba ocupado por nadie o nadie estaba trabajando con eso. Entonces, bueno, me hice cargo de eso. La pregunta es por qué disminuir las transfusiones y por qué disminuirlas especialmente en personas jóvenes. Bueno, todos sabemos que pueden haber reacciones adversas, todos sabemos que la aparición de la sensibilización por anticuerpos antieritrocitarios, pero también últimamente se ha estado hablando mucho en esta nueva era de trasplantes de órganos. Cada transfusión que nosotros hacemos, también estimulamos la formación de anticuerpos anti-HLA. Entonces, si nosotros transfundimos mucho a una persona, con el tiempo va a ser más difícil conseguir un donante. Eso se ha estado viendo especialmente en los trasplantes de riñón. Hay muchos trabajos presentados con eso. Y el otro tema es en las pacientes con cesárea, cada transfusión produce lo que se llama inmunomodulación, o sea, como una hablando así muy entre pinzas, una parálisis temporal del sistema inmunológico, que también en algunos trabajos se ha visto que puede provocar o predisponer a mayores infecciones posoperatorias. O sea, no es inocua la transfusión, no es que nosotros nos transfundimos y con eso mejoramos todo y ya está, sino que tenemos que siempre buscar el riesgo-beneficio de cada cosa que nosotros hacemos y por lo tanto si podemos disminuir las transfusiones en pacientes jóvenes estaría buenísimo y bueno, es el trabajo que estamos tratando de hacer. Eso es todo. Listo. Maravilloso. Bueno, Felicitaciones. buenísimo, Cris. Gracias. Muy claro. Veo que has estructurado toda tu experiencia en lo que es la detección. Sí. Hola, no te escucho bien. No te escucho. ¿Vos me decís a mí, Cris? No escucho, no sé si hay alguien hablando. No sé, yo recién me conecté ahora para hablar porque pensé que tenía el audio abierto y no lo tenía abierto y quería desde hoy participar en algo y no podía porque sé que lo tenía cerrado el audio. Claro, no te escuché. Silvina creo que habló. Ah, Sí, no sé Ahora si se escuchó algo, porque justo no. me reconectó el teléfono. No, que veo que el trabajo lo tenés sostenido sobre 4 pilares, que es la detección, el tratamiento, el seguimiento y la educación, y que te has tomado un trabajo muy importante en conocer el campo en el que estás trabajando y ver cuáles son las falencias, porque desde lo económico te has tomado el trabajo de enseñarles a cocinar a bajo costo y demás, y la verdad que me parece notable. gracias. Sí, pues el tema es bajar a donde está donde atender, a qué población atendés, porque si no, no tiene sentido. Ujú. Bueno, yo no sé si puedo aportar algo o no. Pues soy de vos, lo que quieras. Ya sé, Cristina, ¿cómo Te admiro andás? tanto que... Te quería saludar hace Pobrecita, bueno. rato. Mira, me parece y te felicito el trabajo que estás haciendo. Gracias. Porque estás en un lugar donde te permite hacer eso. Yo estoy en otro lugar Claro. que tengo mucho hematólogo. Entonces, viste, nos metemos con las anemias, pero después tengo el celo del hematólogo que me dice que yo no soy hematóloga, Claro. que es otro problema, pero ellos no detectan las anemias que detectamos en hemoterapia porque nos piden las transfusiones a nosotros. Claro. ¿Entendés? Entonces, mi rol desde un hospital de alta complejidad es otro. Claro, totalmente. ¿Entendés? Porque yo tengo mucho roce con el hematólogo en ese sentido. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Ir a los nichos donde, digamos, detectamos las anemias que no lo ven los hematólogos y trabajar con los servicios. Yo trabajo con cirugía cardiovascular, gastro, neurocirugía, cirugía, o sea, todo lo que sea y ortopedia. Claro. Entonces, yo, ¿qué hago? El viernes, por ejemplo, me vino el coordinador de anestesia a hablar conmigo para hacer un programa de PBM para todos los anestesistas del hospital. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Desde nuestro lado, educamos a los servicios, trabajamos en equipo, donde el hematólogo no está ahí, estamos nosotros, ¿entendés?
porque ellos saben, los anestesistas saben de que dependen de hemoterapia. Claro. Y que nosotros, yo tengo al técnico las 24 horas, que el hematólogo no lo tiene. Entonces, yo tengo el trombo. ¿Entendés? Entonces, la hemorragia la maneja hemoterapia, la manejamos Claro. nosotros, no la maneja el hematólogo. Y el tratamiento de la hemorragia lo hacemos nosotros con el tranexámico y educamos nosotros de usar alternativas a la transfusión. Claro. Entonces, nosotros nos metimos en ese nicho. Es decir, la hemorragia aguda es de hemoterapia, porque nosotros tenemos al personal y tenemos todos los recursos. Lo que pasa es ¿Te das que cuenta? hemorragias agudas en mi hospital tengo 1 o 2 al año. Claro. Entonces, Claro, nosotros tenemos la hemorragia, los quemados, claro, tenemos cirugía cardiovascular, o claro, es sea, otra realidad. pero vos fijate lo que me pasó y quiero que me escuchen todos, que con gastro tengo un grave problema, porque gastroenterología tiene colitis ulcerosas, enfermedades de Crohn, ¿sí? Que nos han pedido transfusión y está también la carboximaltosa, como estaba hablando Analia Poltroni, o utilizar el sacarato, y nosotros con gastro trabajamos mucho, que nos manden los pacientes, porque las recomendaciones europeas hablan de utilizar el carboximaltosa, pero bueno, yo tengo el pediátrico, que está prohibido, o sea, no está contraindicado en los menores de 14 años. Entonces, por eso usamos el sacarato. Yo no tengo experiencia en el carboximaltosa. Lo que es sacarato es fantástico y los pacientes han recuperado cuando pierden realmente intestinos cortos, que nosotros tenemos el centro de intestino corto, uno de los más importantes, ¿no? En la provincia, porque imagínate que no tiene intestino y los chicos desde nacen, hacen la enterocolitis necrotizante y muchos tendrían que dar trasplante de intestino, no tiene intestino, entonces tienen que ir a hierro endovenoso siempre. Bueno, esos chicos andan bárbaro, antes perdían, hacían ulceraciones, transfundían. Fue fantástico el sacarato. Ahora cuando se hacen grandes, estamos tratando de comprar el carboximaltosa, Claro. ¿sí? Porque, ¿qué pasa? El tema del sacarato, como bien dijo Cristina, es que vos lo tenés una dosis límite. Vos podés dar 2 o 3 miligramos kilo. Entonces vos tenés que fraccionarla con la fisiológica y darla en varias veces. Entonces, el que esté del interior, nosotros que estamos en La Plata, que viene el chico del interior, es un problema, porque bueno, se lo tienen que dar allá. Nos ha pasado enfermedades de Crohn, que hablamos con el médico del lugar de derivación y que le den el hierro endovenoso allá. Claro. Pero sería fantástico cuando ya son más grandes, ahí dar el carboximaltosa. Pero cuando fui a farmacia, el problema son los costos, porque la ampolla del carboximaltosa te sale 10 veces más del sacarato. Entonces, por eso que tiene que ser casos muy, muy justificados para nosotros, ¿no? Lo que sí tiene el carboximaltosa, que está descrito en la biografía, es que produce una hipofosfatemia, y vos lo tenés que controlar. No sé si vos, Cristina, tuviste ese efecto adverso. No, porque no uso casi carboximaltosa. Bueno, Tuve una época porque compraron distraídamente y sí, después ya no tuve más. Y me manejo últimamente solo con el sacarato. claro. Pero bueno, ese es el efecto adverso, no es tan benigno el tema del carboximaltosa. Claro. ¿Viste? Hay que controlar los efectos adversos, porque Sí, claro. no es solamente dar la medicación y ya está, porque, viste, está en el prospecto todas las, es más, una de las que hace intestino corto me dijo, yo tengo miedo del carboximaltosa porque un chico nos hizo hipofosfatemia. Entonces, bueno, nosotros trabajamos, estamos en equipo permanentemente en el medio, y somos lo que tenemos que detectar y tratar de ir con sutileza, porque ya te digo, los gastro no son fáciles también, ¿viste? A veces lo mandan al hematólogo, al chico no nos manda a nosotros y después me piden la transfusión, ¿te das Claro, cuenta? Entonces claro. yo le digo, mira, a este le podrías haber puesto hierro endovenoso, le digo, me lo mandás a transfundir compensado totalmente con una anemia ferropénica por pérdida. Entonces, bueno, tenemos esos problemas, pero ya te digo, son ciertos servicios que tenemos que seguir trabajando, hay otros que esto es un proceso, yo digo, es un proceso de cambio y es fundamental, bueno, ir metiéndose de a poco, como todo, ¿sí? Y bueno, hasta que, o sea, confíen en uno, el resto de los equipos, te manden los pacientes y que, bueno, vos termines controlando esos pacientes.
Pero Claro. bueno, vos estás sola y bueno, y capaz que a vos te favorece eso, porque vos lo podés manejar como a vos se te ocurre. Pero cuando vos tenés muchos que, o sea, se creen que las saben todas, no es fácil, ¿viste? Claro. No, y además son distintas las patologías. Yo tengo patologías más livianas, digamos, más tranquilas, más crónicas. Claro, No, claro. patología, porque todo lo que sea grave se deriva a otro hospital. Claro, no, pero lo importante, ¿sabés lo Más que es? digamos, en mi caso. Es educar al médico prescriptor. Vos lo tenés que educar y Claro, digamos, empoderarlos a ellos, de que ellos claro. lo pueden manejar. No hace falta, porque el estudio de una anemia lo puede hacer cualquier especialista que haga Sí, pediatría, lo en el caso debería mío. ser cualquier especialista. Exactamente, o sea que vos enseñarle qué tienen que pedir, que ellos lo manejen y si tienen dudas, que te llamen a vos. Eso Claro. yo, por ejemplo, trabajé con cirugía cardiovascular, hicieron el curso de PBM conmigo y ellos ya los chicos de que nacen, antes que vaya a la cirugía, ya les hacen el perfil de hierro y les dan hierro a todos. ¿Entendés? Entonces, si tienen dudas de cómo le da el perfil de hierro o qué es lo que tiene, si hacen hierro endovenoso porque está cerca de la cirugía, nos llaman a nosotros. Claro. Pero es una cuestión de que yo creo que tenemos que enseñar a toda la población que, en el caso tuyo, al ginecólogo, Ujú. al obstetra, no sé, para que ellos sepan manejar y que te consulten si tienen dudas, nada más. Sí, sí. ¿Sí? Pero bueno, es todo, como decías vos, es todo un proceso, porque No, tal cual, esto te mucha dura dificultad años. cambiar la mentalidad Sí. porque es empezar, no me pidas 2 unidades, yo lo voy a evaluar, no le Exactamente. das una, primero lo evaluamos. O sea, ya de por sí ahí empezamos con el tema de el tener que estar, el estar atrás. Costó bastante que me pidan interconsulta y no que pidan directamente la transfusión. Pero bueno, yo creo que con paciencia y con trabajo en equipo y con explicar una vez, 10 veces si es necesario, de a poquito se logra que se vaya como ubicando cada cosa en su lugar. Exacto, Trabajo de hormiga, exacto. la otra. Bueno, a nosotros nos pasó eso con la hemorragia aguda. 10 años con el Rotem. Imagínate la lucha. Claro, ¿Entendés? Con cardiovascular ni que hablar. ¿Viste? claro, Era pedir plasma, plaquetas, sangraba y nosotros ya ahora lo evaluamos todo. Todo pasa por hemoterapia. claro. ¿Entendés? Pero bueno, ahora nos toca trabajar en el pre. ¿Viste? Que estamos en camino de. Claro. ¿Viste? Muchas cosas cambiaron, pero ¿viste? Es todo un proceso que también va a llevar años. Y sí, sí, claro. Sí. Bueno, Cris, tenemos muchas preguntas. Así A Dale. que, ver, si parece, arrancamos. sí. Andalía José pregunta si tenés experiencia en indicación de hierro endovenoso en pacientes adolescentes con metrorragia. No demasiada, porque yo en general los hospitales lo que reciben son embarazadas y pacientes adolescentes no se atienden acá que no estén embarazadas. Entonces, la experiencia que puedo tener son en pacientes embarazadas, Adolescentes. adolescentes que no son tantas tampoco, y que el tratamiento es básicamente el mismo, ¿no? Enseñar a Bueno, comer. después preguntan cuál es la estrategia que utilizamos en las mujeres, en las embarazadas veganas o vegetarianas. Y bueno, yo en ellas les hago obviamente el estudio de la vitamina B y de ácido fólico y también explicarles formas de comer y cosas para comer que tengan, saber que tienen que hacer suplir la vitamina B y explicarles por qué. Yo trato a todas de explicarles por qué se les hace determinados controles, pero sí, no tienen mucho problema si uno les explica qué comer y cómo suplementar la vitamina y demás. En general yo no atendí tantas, pero las que atendí anduvieron bien. Ayer justamente vi una paciente vegana, una chiquita de 17 años, que había venido con una hemoglobina de 9,5 y vegana, y ayer me trajo, estaba fascinada y recontenta, una hemoglobina de 13,5 y no agregando carnes ni nada, sino haciendo una suplementación como corresponde. Estaba fascinada ella, y bueno, yo también, pero ella estaba más que yo. Así que no, haciéndole, yo les hago, apunto mucho a la dieta que tienen, a
que sean conscientes que si van a ser veganas tienen que saber que hay ciertas suplementaciones que tienen que hacer y si no las hacen, por lo menos hacer controles para ver si las necesitan. Bien. Eso. Griselda López pregunta ¿con qué se puede tomar el hierro en el caso de las personas que generan mucha sintomatología como náuseas o vómitos? Yo creo que lo explicaste durante el desarrollo. Claro, eso depende también de la concentración de hierro elemental que tengan. En general, yo las que empiezo diciéndoles que no la tomen con nada ácido, o sea, que no las tomen con jugo de naranja, de pomelo y demás. Les digo que la tomen 2 horas después de almorzar y no antes del desayuno, a la madrugada. Y si eso no funciona, se las paso a hierro polimaltosado. Y si aún no funciona, bueno, entonces empiezo a trabajar con la dieta mucho y con hierro endovenoso, no me queda otro remedio. Perfecto. Bueno, Adriana Fernández pregunta, después de la última dosis de hierro endovenoso, ¿cuánto espero para hacer el control de laboratorio? Que eso también creo que lo hablamos. Yo lo pido porque trabajo con el sacarato, lo pido a los 20 días. No es que lo pido, sino que le digo que vengan, yo tengo el HemoQ, se los hago en el consultorio. Y cuando les daba carboximaltosa, las citaba a los 15 días o a los 10, depende de la necesidad que tuviera por las fechas de cirugía parto. Bien. Sandra de Marco pregunta si el hospital te brinda la medicación para los pacientes. Sí, yo hablé con dirección y con farmacia y bueno, antes no teníamos casi hierro endovenoso y ahora yo hago la estadística de lo que usé los últimos 6 meses, la presento y ellos me compran esa cantidad y hierro por boca hay siempre, así que sí, comprimidos hay siempre. Sí, Bien. en farmacia del hospital. Bien, perfecto. No sé si hay alguien que... No tienen el polimaltosado cuando no toleran el resto. Eso se lo tiene que comprar la persona. Pero bueno, si la persona viene y me dice, yo no me lo puedo comprar, y bueno, nos manejamos con la dieta y eventualmente con hierro endovenoso. Bien. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta más. Y en este último caso también con la explicación a la paciente que obviamente su recuperación posterior al parto va a ser mucho más lenta. Si no puede tomar hierro por boca y solamente nos vamos a manejar con la dieta y eventualmente si es necesario porque baja demasiado con hierro endovenoso, la recuperación va a ser más lenta. Entre la lactancia y el no poder, la intolerancia al hierro, su recuperación de la anemia va a ser bastante más larga, pero se los explico y trato de citarlas para que vengan igualmente a hacerse los controles y buscar alternativas. Bien. Ariadna Fernández pregunta hierro intramuscular. Mira, yo no tengo experiencia en hierro intramuscular porque estuve leyendo artículos en donde se observa que el hierro intramuscular se absorbe como el oral. Y es y no se sabe muy bien cuánto se absorbe y cuánto se usa y demás. Entonces me parece que además de ser muy doloroso, de dejar una tumoración durante meses y de que encima no sabemos muy bien cuánto se absorbe y demás, no tiene sentido que lo usemos. Por eso yo no lo uso. Bien, perfecto. Bueno, yo te voy a hacer una pregunta que tiene que ver con tu experiencia personal trabajando en equipo. ¿Cómo recibió el hospital esta iniciativa tuya y si recibiste apoyo tanto del hospital como del resto de los colegas que te derivan a los pacientes? Sigo en el camino. Es bastante complicado, más que nada porque son hospitales donde los equipos trabajan más que nada por guardia, entonces no están todos los días en el hospital, entonces tenés que trabajar con cada uno de ellos por separado. Pero yo cuando hablo con ellos he dado charlas, trato de acercarme cuando hay algún problema. Lo que sí logré es que me deriven todo. Bien. Bueno, ahora lo que hay que empezar a trabajar es que no me deriven todo, que sean ellos los que hagan las indicaciones, el estudio y se fijen y no me deriven todo a mí. O sea, que lo puedan ver incluido en la consulta obstétrica que hacen de la paciente, para que la paciente no tenga que venir a 2 lugares, sino que ellos mismos lo marquen. Y como decía Mariel, cuando tengan algún problema, que me llamen y me preguntan o una duda, me preguntan.
porque si no me llenan a mí de consultas que por ahí pueden ellos manejar. Y como acá hay residentes, yo trato de que los residentes se incluyan en esta aprender a manejarse de otra manera. No hay mucha recepción, pero bueno, intento hacerlo de todas maneras. La jefa de puérperas en el Hospital Goitía le encantó la idea, hizo ella un trabajo sobre anemia y trabajo de anemias para aspirar a ser jefa de puerperio, y ella se maneja genial, porque lo hace todo ella. Cuando tiene una duda o algo me llama y hablamos, pero en general lo maneja ella, sí. Así que alguien prendió y está haciendo las cosas bárbaro y me saca un poco de trabajo a mí. Pero sí, es un camino, como decía Mariel, es un camino de ida que hay que ir haciéndolo. En cuanto a las transfusiones en este hospital bastante tranquilo, pero en el otro hospital me costó mucho el hecho de hacerles entender que hay otras posibilidades de tratamiento más que la transfusión. He llegado a tener ginecólogas que se me pararon adelante a decirme de que ellas eran las médicas que indicaban la transfusión y que le pase 2 unidades y que yo no tenía injerencia en eso. Mal, pero bueno, ahora ya nos reímos, nos encontramos y nos reímos y entendió y por lo menos no está de acuerdo porque cada vez que me ve me dice yo no estoy de acuerdo como vos trabajás, pero me manda la interconsulta, ya no me pide 2 unidades. Entonces, de a poquito se va logrando hacerlo. Es un Y poco una consulta, si se puede. Sí, Analía, La aplicación del hierro endovenoso sí. ¿es de injerencia de enfermería con indicación médica o lo Sí. hacen los técnicos de hemoterapia? No, yo tengo una hoja preparada especialmente con las indicaciones del hierro endovenoso y con los problemas que puede aparecer con la aplicación y que yo, para que los enfermeros hicimos una capacitación con enfermería y lo pasan ellos, porque yo en hemoterapia no tengo dónde pasarlo, entonces va a guardia o si están internadas en internación. Lo maneja enfermería la aplicación. La Sí, sí. indicación la hago yo. Perfecto. No, porque hay una cuestión y es que en muchos de mis hospitales se usa el hierro endovenoso, Sí. pero lo estaban aplicando los técnicos en hemoterapia, en el servicio de hemoterapia. Es que eso es una medicación y por lo tanto es de enfermería. Acá Legalmente el técnico de hemoterapia no debería aplicar o pasar el hierro endovenoso. Sí. Disculpen, En el Goitía me costó muchísimo que enfermería entienda que tiene que pasar esa medicación. Pero Bien. cuando yo les llevé una hoja donde está mi indicación con mi firma y donde dice si tiene que aplicarle premedicación, donde dice que si tiene tal cosa tiene que avisar, si la paciente presenta tal situación tiene que avisar y demás, ahí se tranquilizaron y en la medida que fueron pasando y vieron que no pasaba nada, se tranquilizaron y ahora ya no tienen problema. Así que yo no tengo inconveniente con eso ahora. Nati, nosotros lo trabajamos como si fuese hospital de día. El día que estoy yo, los chicos Ajá. ponen la vía y yo hago las indicaciones y lo paso. Ajá, Así bien. lo trabajamos. Yo vengo trabajando eso que vos venís contando también, incluyendo recetas. Y bueno, la verdad que tuvimos mucha aceptación desde la hematología, porque le sacamos a veces algunos pacientes que Claro. realmente pueden ser estudiados por otros profesionales, que podía ser el clínico tranquilamente, los descomprimimos un poco, y bueno, y ya ginecología, por ejemplo, todas las embarazadas pasan, las puérperas pasan, y ya te hacemos la captura de las embarazadas desde los CAPS cuando lo empezamos a hacer los primeros estudios inmunohematológicos. Así que Genial. bueno, me siento muy identificada con todo lo que estuviste haciendo, porque la verdad que yo en mi hospital, que ahora es provincial, pero que era municipal, lo puedo aplicar. En el interzonal, por ejemplo, no. Claro. Bueno, Cuesta genial. mucho. Yo creo que en la medida que podamos en distintos lugares empezar a trabajar esto, vamos a lograr con muchos años por delante bajar un poco el nivel de anemia que hay, porque la verdad que es impresionante la cantidad de anemia.
Sí, así es. Así es. Y hemos hecho protocolos también, como vos decís, o sea, ellos ya saben qué es lo que tienen que pedir Claro, y con eso nos lo derivan si es necesario. Y claro, todas las puérperas antes salen de la internación y pasan por hemoterapia. perfecto, Así claro. que, Genial. bueno, te Buenísimo. felicito por tu trabajo. Igualmente a vos. Cuesta mucho, yo sé que cuesta mucho. Sí, cuesta, pero bueno, ¿qué hacemos? Bueno, 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 no hay más preguntas. No sé, Cris, si querés agregar algo más. no, bueno, agradecerles a ustedes esta oportunidad y bueno, perdón si estaban esperando una charla catedrática de anemias, no fue eso, la idea era compartir un poco el trabajo que hacemos todos desde el hospital y desde todos los días, ¿no? Después lo demás lo tenemos en algún lado, pero saber cómo ocupar espacios o cómo resolver situaciones que por ahí no son nuestras, pero que de alguna forma nos tocan y tenemos que tomar partido, digamos. Así que, bueno, gracias. Bueno, gracias. Bueno, el Listo. próximo encuentro es el 16 de septiembre. El tema lo vamos a confirmar. Y la verdad Buenísimo. que muy bueno, Cris. Como siempre, un placer. Gracias, un placer. Bueno, Gracias y a ti. para cerrar voy a interrumpirlas un ratito yo. Primero te voy a pedir permiso, Cris, si alguien me pide la presentación tuya, dejo mi mail acá o tu contacto, porque por ahí alguno que se quede con dudas o que la vea después por YouTube, que siempre la subimos, por ahí alguien lo ve después y tiene alguna duda, le paso tu mail o algo. Sí, no hay problema. Obviamente agradecerte a vos y a Silvi por estar acá y nadie esperaba una charla catedrática, sino que justamente esto que vos estás haciendo es lo que esperábamos, la experiencia. Justamente tengo a Nati acá, Nati Núñez, que la semana que viene y la otra nos va a acompañar como moderadora para presentar a Patricia Méndez con un trabajo de investigación, que fue la que se suspendió la vez anterior, y después vamos a tener a Andrea, que trabaja con Natalia, que defendió su tesis con un análisis sobre la normativa en bancos de sangre para ver si es aplicable y demás. O sea, va a ser una charla súper dinámica, no se piensen que porque es normativa es muy aburrida, pero la verdad son trabajos muy interesantes y nosotros queríamos usar estos espacios de las charlas para poder compartirles que en hemoterapia se hace mucho en relación a los hospitales, se hace mucho en relación a otros servicios, que es lo que charlamos un poco en las jornadas, ¿no? En las jornadas anteriores charlábamos de esto, del rol del servicio de hemoterapia, de la importancia de vincularse con otros, de darse a conocer dentro del hospital y aprovechamos y pasamos el chivo, no sé si todos saben, pero el 7 de noviembre vamos a tener acá en la Ciudad de La Plata las jornadas provinciales de hemoterapia. Así que los esperamos a todos, esperamos que puedan tener un ratito para venir, van a estar muy buenas. Y el sábado 8 vamos a festejar el inicio del Día del Donante también acá en el Centro Regional. Así que bueno, los saludo, les agradezco muchísimo y seguimos en contacto. Saludos a Listo. todos. Buen día. Chao, chao. Adiós. Gracias. Y a todos.